Bendecidos sean mis hermanos, estamos aquí nuevamente por medio de este conducto para continuar con la cuenta del Omer. Bendito eres nuestro Elohei, que nos santificaste con tus preceptos y nos has ordenado la cuenta del Omer. Hoy estamos a 4 semanas con 5 días de la cuenta del Omer. Y hay que reflexionar en este punto que es contundente para tener éxito en la vida. Vives bajo el yugo de la esclavitud, tienes el síndrome del esclavo, que todavía vives bajo los latigazos de Faraón o vives verdaderamente en la libertad del Eterno. Y vamos a ver en Éxodo 1:2 que nos relata la esclavitud de Egipto, cómo ellos fueron oprimidos y cómo fueron aumentando sus tareas. Y vemos que hay varios tipos de esclavitud. Y usted puede decir, ¿cómo que la esclavitud se maneja en la Biblia? Sí, porque vemos que este es un fenómeno que se suscitó cuando el hombre empezó a dejar de ser nómada y se empezó a establecer en regiones, empezó a adquirir propiedades, empezó a hacer botines. Al momento que surgían las guerras, dentro del botín se llevaban los esclavos y los tomaban de su propiedad y los ponían hacer misiones especiales, trabajos especiales que ellos consideraban. Entonces, partiendo desde este principio, podemos ver que la esclavitud es un fenómeno de antaño. Ahora vamos a ver que la Torá, la palabra del Eterno, nos muestra la esclavitud con un propósito. No es una esclavitud forzada, sino un propósito. ¿Y cuál era el propósito de la esclavitud en el pueblo hebreo? Era el reivindicar al que cometía un ilícito. Podía ser porque tenía deudas que no pudo pagar porque robó y no pudo restaurar lo que se había robado o porque no tenía, era demasiado pobre. Entonces había una regla que se sometía de esclavo hacia el amo y el amo lo asumía como suyo, le daba trabajo, lo enseñaba a que se reivindicara, lo enseñaba a tener una vida productiva en el pueblo de Israel y una vez que lo enseñaba podía salir libre. Ahora fíjense bien, hay 3 pasos, 3 maneras como se podía salir libre de la esclavitud. Una, al 7º año, después de trabajar 6 años, el 7º año quedaba libre. Y luego otra, cuando terminaba de pagar lo que debía. Y la otra, en el año del jubileo, 50 años después. Ahora, fíjense bien, cuando el esclavo era liberado, él salía con botín. Y iba bendecido por el amo, le daba tierra, le daba lagar, de su lagar de vino y aceite, le daba ganado, o sea, él iba bendecido porque lo habían enseñado a ser útil, lo habían enseñado a ser funcional en la sociedad patriarcal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando este esclavo no quería liberarse de su amo. Entonces usted puede ver en la escritura que se le horadaba una oreja. Entonces, porque decía, este siervo ha decidido servir a un hombre de carne y hueso antes que a su creador. Entonces le horadaban la oreja y le ponían el arete o lo conocemos como arete, como símbolo de esclavitud de un hombre terrenal. Ahora vamos a ver que la escritura, usted pudiera decir, pero es que la esclavitud solamente se manejó en el Antiguo Testamento, y vamos a ver que no, que también el Nuevo Testamento nos habla de que había la esclavitud, pero en el contexto correcto, no en una esclavitud forzada. Entonces tenemos, por ejemplo, en Tito 2, 9, 10a, los siervos sométanse a sus amos en todo, compórtense correctamente y no sean voluntariosos, no roben, sino muestren en todas las cosas su gran fidelidad al Todopoderoso. Aquí podemos ver que hay un requisito, dice no roben. ¿Por qué? Porque el que robaba podía ser tomado como esclavo para que fuera funcional, no iba a la cárcel, lo asumían como una actitud de restituirlo a la sociedad, que sea funcional en la sociedad, no con el afán de perjudicarlo. Y luego tenemos en 1 de Timoteo 1:6, los que están bajo yugo de esclavitud. Aquí tenemos contundentemente el yugo de esclavitud. O sea, ¿había esclavos? Sí, había esclavos. Consideren a sus amos dignos de todo honor. Fíjate, hasta se les obligaba a darle honor. ¿Por qué? Porque no eran maltratados. Era tan privilegiado el esclavo que aunque si el amo tenía una sola almohada, estaba obligado a darle la almohada al esclavo para que él durmiera bien, porque estaba primero su esclavo que él mismo. Ahora dice, dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre del Todopoderoso y su doctrina. Entonces podemos ver que la esclavitud en su origen, en la palabra del Eterno, tiene un propósito de reivindicar a la persona, de hacerla funcional
en la sociedad. Ahora, había una sentencia para el que tenía la esclavitud forzada, o sea, que lo obligaban, y eso lo vamos a ver en Deuteronomio 24:7 dice: si se encuentran que un hombre entre los hijos de Israel ha secuestrado a alguno de sus hermanos y que haya comerciado con él y lo haya vendido, el tal hombre se le dará pena de muerte. Aquí vemos una faceta. La esclavitud forzada era castigada con pena de muerte. ¿Les suena? Entonces podemos ver en Éxodo 1, donde nos relata la historia de la esclavitud del pueblo de Israel. Empezaron haciendo una esclavitud legal. Cuando el faraón tenía sus súbditos, tenía todo el poder de darles órdenes, misiones, trabajos a sus súbditos. Entonces les dijo a los hijos de Israel: van a hacer la pirámide de Ramsés y de Pitor, que era legal. O sea, eran legal esas casas, esas fortificaciones que iban a hacer, era legal porque era como una guarida militar para guardar provisiones, y era legal porque estaba pidiendo un trabajo que se le podía pedir a un esclavo. Pues hasta ahí vamos bien. Después, cuando empezaron a tener miedo y mira que se están multiplicando y mira, entonces les dan ponen una esclavitud todavía legal, no violenta, un poco más forzada, y se los empezaron a poner a trabajar con día y noche para que estuvieran cansados físicamente y mentalmente. El trabajo de Faraón, el que vive bajo el síndrome del esclavo que acepta los latigazos de Faraón, se acostumbra a ese estilo de vida. Entonces, mentalmente y físicamente, ese es el trabajo de Faraón, el afectar la mente y el cuerpo de las personas. Ahora vemos que llega un momento en que ya ellos empezaron a oprimirlos severamente, duramente. Entonces ya estaban haciendo una esclavitud que la condena ante la palabra del Eterno era la muerte, y lo podemos ver que sucedió. Entonces, podemos ver que si usted y yo aprendemos la esclavitud, someternos al Eterno, la verdadera libertad del Todopoderoso está someterte a la esclavitud del Eterno, donde tú reconoces que tu amo merece todo el honor, toda la gloria, y donde tú reconoces que el único propósito del Eterno de hacernos esclavos de Él es que seamos funcionales en esta sociedad, es que vivamos una vida plena, pero correcta delante del Eterno. Y Él, fíjense, es tan maravilloso nuestro Padre que Él procura el bien de su creación. Así como el amo procuraba el bien de su esclavo antes que el de él, el Creador busca el bien de su creación, aun cuando le cuesta el dolor de su corazón cuando hemos fallado. O sea, procura el bien nuestro y nos da la provisión para volvernos a acercar al Eterno. Ahora, fíjense, es una palabra tan profunda, tan hermosa, tan maravillosa, que el Padre nos enseña. ¿Cuál es? Si ustedes se fijan, el síndrome de Estocolmo es cuando el secuestrador, aquí hablamos del secuestrado, que empieza a sentir simpatía por el agresor, y hay gente que se enamora de su secuestrador. ¿Por qué? Porque se habitúa a convivir con esa gente que lo maltrata, esa gente y se le hace necesario esta convivencia. Entonces, lo mismo cuando usted y yo entramos al síndrome del esclavo, es que nos habituamos tanto. Todos venimos de patrones viejos, patrones enfermos, donde fuimos esclavos en Egipto, donde teníamos patrones y conductas erróneas, donde nuestro cuerpo se encaminaba a hacer el mal, donde nuestros pensamientos tenían la tendencia a la inclinación al mal. Entonces venimos de este punto de partida. Entonces, cuando el cuerpo y la mente se habitúa a estar en esta transición, en este proceso, ¿qué pasa? Que como el pueblo de Israel, cuando ellos ya estaban muy oprimidos, clamaron al Todopoderoso y le dijeron: líbranos de nuestra esclavitud. El Padre los escuchó, los libró, pero cuando iban de camino a la libertad, ¿qué pasó? Querían regresar atrás. Se habían enamorado de los ajos, de las cebollas, de las sandías, su mente se había habituado a vivir en un acto de sometimiento a Faraón, de ser sumisos, de ser obedientes, de no ver más allá de lo que veían sus ojos, o sea, su metro cuadrado donde les daban de comer, donde trabajaban y todo bien. Entonces, querían volver. Entonces, usted y yo a veces estamos en ese síndrome del esclavo, que
nos gusta saborear los latigazos de Faraón, cuando te está mandando pensamientos a tu mente de fracaso, de derrota, de frustración, de desesperación. Los latigazos de Faraón dan duro en los pensamientos, porque te pone una mente conformista, una mente que no mire más allá de las posibilidades, y hasta llega a hacer que tengamos miedo a la libertad. ¿Por qué miedo a la libertad? Porque lo desconocemos. El pueblo de Israel iba camino a la libertad, pero no era un camino nuevo, un camino de nuevas posibilidades, de un nuevo panorama, que solamente era depender del Creador para que les proveyera, para que los cuidara y para que los protegiera, y creerle que Él les iba a dar lo que Él había prometido. Hoy, en este día, yo te invito que tú, que estás viviendo en este mundo, te atrevas a salir del síndrome del esclavo, te atrevas a alejarte de los latigazos de Faraón, que tú puedas decir: yo voy a salir de la esclavitud forzada, porque acuérdate que la esclavitud forzada es sancionada con pena de muerte. Yo voy a salir de la esclavitud forzada y yo me voy a poner como un esclavo obediente delante del Eterno, y le voy a dar el honor que Él se lo merece, porque la esclavitud del Eterno me lleva a la libertad, porque entonces yo me voy a poner como el esclavo, que me pongo mi arete, pero reconociendo que yo voy a servir al Creador Todopoderoso, que me creó y me formó, y que soy esclavo de Él. Cuando tú y yo somos, yo te digo, ¿de qué quieres ser esclavo? ¿De tu cuerpo, de tus pasiones o del Eterno? Entonces tenemos que aprender a entender el verdadero concepto de la libertad, que podamos caminar hacia adelante, que podamos decir: en verdad me libro de los latigazos de Faraón, yo voy a caminar, yo voy a seguir adelante, yo voy a librarme de esta opresión del enemigo que me hace estar imposibilitada a ver las nuevas posibilidades. El Padre te está invitando a que seas verdaderamente libre, te sometas a su esclavitud y puedas aventurarte en ese viaje de aventura, de descubrir todos los tesoros del cielo, de descubrir todas las cosas hermosas y maravillosas que el Padre nos ha dejado en su palabra hermosa y preciosa, y que podamos decir: voy a avanzar. Voy a avanzar, voy a caminar y voy a vivir y a depender del Padre eterno, que Él es mi amo. Yo me someto a Él voluntariamente, no forzado, porque acuérdense, Faraón forza. Y yo no creo que usted y yo queramos vivir en esa situación. Queremos vivir en la plena libertad. Sometamos a nuestro Creador, al dominio de nuestro Creador. Él nos está sacando de un dominio público a un dominio privado. En Faraón estaban en dominio público toda una nación, y el Padre los sacó a un dominio privado, a ser el pueblo elegido del Creador. Que hoy tú y yo podamos decir: Padre maravilloso, Padre eterno, Padre glorioso, quiero ser propiedad privada tuya, quiero pasar a ser esclavo del Eterno, a ser una propiedad privada que se conduzca correctamente en todo lo que debemos de conducirnos en su palabra, a tener como meta, a vivir en la confianza plena del Eterno. Y hoy, en esta tarde noche, te invito a que te sometas a la esclavitud voluntaria de tu Creador y que seas verdaderamente libre. Te mando un inmenso chalón y un abrazo de gozo.